¿Cuál es el único secreto que te llevarás a la tumba, pero que no te importa contar en internet? Tenía 15 años, en una época anterior a los teléfonos móviles. Mi abuela estaba muriendo y mi abuelo se sentó a su lado durante 2 días, negándose a dejarla. Dormía en una silla vieja y destartalada. Le llevábamos comida. Mis padres intentaban consolarlo. De vez en cuando necesitaba ir al baño y, pobre de él, hacía que todos saliéramos de la habitación y usaba una basinica. Al tercer día, yo estaba a solas con ellos dos, y me dijo que necesitaba irse a dar una ducha y tomar un poco de aire fresco. Le tomó horas decidirse a irse. Unos 15 minutos antes de que regresara, mi abuela murió frente a mí. Fue silencioso. Fue pacífico. Fue devastador. No se lo dije a ninguna enfermera ni a ningún médico. Estaba en shock. Vi el sufrimiento, luego un último aliento y la muerte, todo en cuestión de segundos. Él regresó y se sentó. Yo salí a caminar para intentar asimilar lo que había pasado. Cuando volví, me dijo que se había despedido y que le sostuvo la mano mientras ella moría. Mi abuelo murió 11 años después creyendo que le sostuvo la mano y que estuvo allí hasta el final. No le he contado esta historia a ningún otro ser humano, y aún creo que hice lo correcto. Probablemente ella no quería irse mientras él estuviera allí. Algunas personas aguantan hasta que llega ese último familiar, y otras hasta que todos se van por la noche. Muchas personas están respondiendo con sus propias experiencias sobre este fenómeno. Siento mucho todas sus pérdidas. Los trabajadores de cuidados paliativos nos dijeron que el paciente con frecuencia fallece cuando la familia se va toda a comer o a hacer algo. No quieren morir frente a sus seres queridos. Tenía activadas las opciones de evitar autopistas y evitar peajes y no me di cuenta, y por eso el viaje de costa a costa tomó más tiempo del esperado. Lo siento. Nunca admitiré esta verdad en voz alta. Yo hice eso una vez porque solo añadía como 1 hora a un viaje que ya era de 8 horas. Pensé que sería una ruta un poco más escénica, y lo fue, hasta que llegué a Ohio. Luego me quedé atrapado conduciendo por aburridísimos caminos rurales de Ohio, donde lo más interesante que había para ver era un pequeño grupo de árboles o la casa de alguien. Después de un rato ya no lo soporté más y cambié la ruta para subirme a la autopista más cercana. Soy la única persona que realmente sabe cómo murió mi mamá. Le dije al resto de mi familia que fue la diabetes, pero murió por una sobredosis. Tenía el corazón roto después de que mi hermano menor falleció 3 meses antes y simplemente dejó de tener cuidado o moderación. El resto de la familia tenía sus sospechas, pero yo seguí mintiendo. Definitivamente no puedo decirle la verdad a nadie después de todo ese acto. Siento muchísimo que hayas tenido que pasar por perder a tu hermanito, ver a tu mamá rendirse, perderla a ella también y luego mentirle a tu familia. Espero que estés bien. Hubo mucha tragedia en un periodo muy corto, pero fue hace tiempo. Mi esposa y yo perdimos a nuestras madres, falleció su hermana y murieron 2 de mis hermanos, todo en un periodo de 3 años, de 2018 a 2021. Ambos estábamos en nuestros 30. No sé cómo habría seguido adelante sin el apoyo de mi esposa. Estoy convencido de que ella es la mejor persona que existe. Claro que extrañamos a todos los que hemos perdido, y la mitad de mi biblioteca musical es imposible de escuchar por los recuerdos tan crudos, pero vivimos nuestras vidas al máximo en su honor. Gracias por los buenos deseos. La vida es buena. Mi madre biológica falleció 2 meses después de que yo nací. Mi padre permitió que mi madrastra me maltratara, y él mismo se unió al abuso. Me sacaron de esa casa a los 5 años por esta razón, y fui criado por mi tío materno y su esposa. En su mayoría, fueron excelentes padres. Este año visité la tumba de mi tío por primera vez en 20 años, ahora vivo a unos 1400 kilómetros de distancia. Es uno de esos cementerios enormes que se extienden por kilómetros, no había nadie más, era un lunes por la mañana y estaba lloviendo. Mientras estaba allí, vi cerca la tumba de mi padre biológico. Lo maldije y literalmente oriné sobre su lápida. En ese momento se sintió liberador, pero me da vergüenza lo asqueroso e infantil que fue. Pensé que estaba por encima de ese tipo de comportamiento. Aún no estoy seguro de cómo me siento al respecto. El cierre emocional es bueno para el alma, sin importar cómo ocurra. Dime la ubicación, yo la regaré por ti. No me importa lo mezquino que pueda parecer, se lo merecía por permitir que un niño fuera abusado y luego participar él mismo en ello. No soy una persona religiosa, pero maldita sea, espero que sea juzgado por sus pecados. Los padres se supone que deben proteger a sus hijos. Estaba en la universidad y me levantaron un acta escrita por robar medicina antipulgas para mi cachorro en Walmart. Era un estudiante sin dinero y no podía pagar la medicina, así que me la guardé en el bolsillo. Me atraparon al salir. Fue súper vergonzoso, así que nunca se lo conté a nadie. Eso fue hace 15 años y mi perrito sigue aquí, aunque ya muy viejito y frágil.
Vendí un negocio hace años y envié un cheque a mi abuela, pidiéndole que le diera el dinero a mi primo, que estaba criando solo a 3 niños muy pequeños. Le pedí que no le dijera de quién venía el dinero porque no quería que se sintiera obligado a devolverlo. Me encanta que ella se haya llevado ese secreto a la tumba, y me encanta que él todavía piense que ella fue la fuente del dinero, aunque ella le dijo que era un regalo de alguien más, pero que no podía decir quién. Él jamás sospecharía que fui yo. Cuando era pequeño recuerdo escuchar a mi mamá estresarse por el dinero y yo puse todo mi efectivo en su bolso. Tal vez eran unos $5 en total, pero yo tenía como 7 años. Tengo bastantes recuerdos centrales de nuestros tiempos de pobreza. Una vez, cuando tenía 7 u 8 años, mi papá se dio cuenta de que me había comido 2 bagels y explotó diciendo, no teníamos dinero para 2 desayunos. Dolió muchísimo porque yo sabía que él deseaba poder comprar cualquier cantidad de bagels para que comiéramos. Sentí que había fallado a la familia. Otro año, en Navidad, después del divorcio, mi papá no tenía dinero para adornos para el árbol, así que todos hicimos algunos de papel. Dios, el dolor en su voz cuando nos lo dijo. Mis hermanos y yo ahora recordamos esos adornos con cariño, pero no los he vuelto a ver en el árbol desde que él compró otros. Ahora estoy llorando feísimo a las 3 de la tarde en pleno día laboral. Han pasado unos 30 años, pero esos recuerdos no se han desvanecido ni un poco. Tampoco recuerdo la última vez que lloré así. Probablemente pasa 1.000.000 de veces al día que algún niño carga con la culpa de ser pobre. Mamá, papá, los amo y sé que solo estaban haciendo lo mejor que podían. Cuando mis padres se casaron, tenían muy poco dinero. Sus primeras decoraciones navideñas fueron de papel, y la estrella de la punta del árbol era de cartón cubierta con papel aluminio y sujetada con un clip en la rama superior. Hemos usado la misma estrella de papel aluminio todos los años de toda mi vida. Los adornos de papel siguen colgados junto con los nuevos. Si puedes, dile a tu papá que ese es un recuerdo bonito, no uno triste. No me gustan las barras mágicas de galleta que hace mi mamá desde que yo era niño. Las prepara cuando vamos a visitarla y cuento con que mi pareja se las coma, porque a él sí le gustan de verdad. Ella se emociona muchísimo al decirme que hizo algunas para mí, y ya llevo 20 años con esta mentira, así que mejor seguir con ella. Mi esposa suele distraerse y dejar los regalos a la vista antes de envolverlos. Así que, salvo una vez, en los 15 años que llevamos juntos, nunca me ha sorprendido con un regalo. Simplemente finjo que no vi nada. Esa única vez fue una televisión de 60 pulgadas que logró esconder detrás del sofá durante unas 2 semanas. Mi mamá solía ser terrible espiando sus regalos, y mi papá se cansaba porque ella nunca se sorprendía. Un año, ella no pudo encontrar ninguno de los regalos que él había comprado y se molestó mucho pensando que no le había regalado nada. Al final resultó que le había comprado ropa nueva y bonita y simplemente la colgó en su closet. Literalmente estaba escondida a plena vista. Robé una moneda pequeña de la iglesia para poder comprar una Pepsi. Tenía 11 años. Lo recuerdo claramente. Éramos pobres y de verdad la quería. Yo robaba comida del supermercado cuando tenía 14 años para que mi mamá y yo pudiéramos comer. Mi mamá estaba gravemente enferma y mi papá había fallecido cuando yo tenía 12. No me arrepiento. Espero sinceramente que hayas disfrutado esa Pepsi y que no tengas remordimientos. A los 17 años atravesaba una etapa muy difícil y consumía drogas. Hoy, ya en mis finales de los 40, todavía recuerdo cómo un hombre mayor se aprovechó de mí después de sacarme de la casa de unos amigos. Estaba tan alterado en ese momento que lo conté como si no fuera importante y seguí con mi día. Al día siguiente supe que esa persona había fallecido en circunstancias violentas. Fue una situación en la que nadie hizo preguntas. Hoy estoy casado y llevo una vida tranquila y sencilla. A veces, sentado en mi cocina tomando té, estos recuerdos vuelven como si en aquel entonces no hubieran tenido peso. Fue una etapa muy extraña de mi vida. Una amiga me contó una historia sobre un plomero de su pueblo, un hombre sencillo y algo infantil, pero funcional. Había otro sujeto conocido por maltratar a su pareja. Después de uno de esos episodios, el plomero lo confrontó públicamente y lo amenazó con graves consecuencias si volvía a hacerlo. Tras un nuevo incidente, ese hombre fue encontrado sin vida. La policía no logró reunir pruebas suficientes y el caso se cerró sin mayores explicaciones. A finales de los años 90, el hermano mayor de mi padre / mi tío tenía una enfermedad terminal de cáncer. Tenía poco más de 70 años y se esperaba que viviera unos 12 meses más. No tenía calidad de vida, entraba y salía del hospital, estaba fuertemente medicado, muy frágil y no podía bañarse ni ir al baño por sí solo. Mi tía estaba destrozada, pero quería mantenerlo con vida el mayor tiempo posible, sin importar su condición. Un médico llevó a mi padre a un lado y le dijo que estaba dispuesto a aumentar el goteo de morfina de mi tío y poner fin a su vida. Ese aumento no quedaría registrado en su expediente, según mi padre, el médico lo llamó un acto de misericordia no oficial.
Mi padre, que no tenía poder legal sobre las decisiones médicas, aceptó, y mi tío falleció en paz ese mismo día. Mi padre me lo contó tomando una copa tranquilamente unas semanas después del funeral. Dijo que sentía que ese médico había ofrecido una amabilidad increíble que no todos entenderían, y yo entendí que eso significaba que debía quedar entre nosotros. Mi padre falleció una década después, nunca volvimos a hablar del tema y yo nunca se lo he contado a nadie. Creo que este tipo de cosas ocurrían mucho en aquella época, quizá aún ocurren, o tal vez antes era más fácil que ciertas cosas no quedaran registradas o pasaran desapercibidas, no lo sé. Creo firmemente que mi padre hizo esto por amor a su hermano, y me hace sentir muy orgulloso del valor que necesitó para hacerlo. Cuando tenía 9 años tomé un billete de $20 de la cartera de mi papá mientras estábamos de vacaciones y fingí que lo había encontrado en la arena de la playa. Cuando mi hijo acababa de nacer llamé a la oficina de salud pública para darlo en adopción. Tenía 5 días de nacido. Era un bebé totalmente planeado y deseado, y yo tenía toda la intención de cuidarlo. Sin saberlo, ese fue el inicio de una batalla con el TOC posparto y no había dormido más de un par de horas en esos 5 días, al punto de empezar a tener alucinaciones. Solo habían pasado 5 días y ya no podía más. La enfermera de salud pública vino de inmediato a mi casa. Acostó a mi bebé en su Moisés y luego se sentó conmigo durante horas en la mesa de la cocina mientras yo le contaba, entre llantos, todos mis miedos. Por suerte, ella entendió que yo no quería dar a mi bebé en adopción, solo necesitaba ayuda. Me derivó a terapia de emergencia, a un programa creado específicamente para madres en posparto. Hoy mi hijo tiene 2 años y medio, y pensar en ese día todavía me revuelve el estómago. Lo amo más que a nada en el mundo y tiene una vida maravillosa, con una mamá ahora sana y feliz. Gracias a Dios por esa enfermera. En la preparatoria le dije a mi familia que había encontrado un cachorro abandonado al costado de la carretera cuando volvía del trabajo. En realidad, alguien estaba regalando cachorros desde una camioneta en el estacionamiento del supermercado por el que pasaba camino a casa. Nos lo quedamos y nadie lo sabe. En la preparatoria, durante un viaje escolar, unos amigos me dejaron fumar con ellos por primera vez. Yo quería probarlo. Unos 20 minutos después, los profesores encargados del grupo vinieron a revisarnos y lo notaron de inmediato. Así que todos fuimos castigados durante el viaje. Cuando regresamos a la escuela la semana siguiente, nos llamaron uno por uno con el director y el oficial escolar. Mis amigos me defendieron diciendo que yo no había participado, así que evité la expulsión. Hasta el día de hoy mi familia no sabe lo que pasó. Solo mi hermano y mis amigos lo saben. Mi esposa me sorprendió con un viaje a Las Vegas por mis 30 años. Ella trabajaba como enfermera durante el COVID y llegó a casa después de un turno larguísimo. Sin darse cuenta, se le salió el comentario de Vegas, pero ni siquiera notó lo que dijo y siguió hablando. Después me preguntó si tenía alguna idea de que íbamos a ir a Las Vegas por mi cumpleaños, pero se le rompería el corazón si supiera que se le escapó. Estaba tan feliz y orgullosa de haber guardado el secreto tanto tiempo. Es realmente increíble y tiene un corazón de oro. No veo ninguna razón para decirle la verdad. Me encontré de repente en un puesto de liderazgo y resultó que era bastante bueno en la mayoría de las cosas, incluida lograr que la gente quisiera hacer un buen trabajo para mí. Pero todo lo que sé sobre cómo dirigir personas lo aprendí de un libro de entrenamiento para perros. Lo leí cuando era niño y ni siquiera me di cuenta de que estaba aplicándolo hasta después de que ese trabajo terminó. No es algo terrible, el libro promovía el respeto, el reconocimiento y la ausencia de castigos, lo cual coincide bastante con las mejores prácticas modernas de liderazgo. Aún así, nunca podría decírselo a nadie. Mi esposa nació con un problema orgánico de memoria, su memoria a corto plazo no funciona tan bien como la de la mayoría de las personas. He notado que ha empeorado en los últimos 2 años. Podría tratarse de un inicio temprano de Alzheimer, pero todavía es muy pronto para saberlo con certeza o hacer pruebas definitivas, aunque tiene una cita programada dentro de unos meses. Ella sabe que tiene un problema de memoria y es extremadamente sensible al respecto. Tiene una habilidad increíble para rellenar o disimular los vacíos en sus recuerdos. No hay mucho que se pueda hacer. Yo simplemente lo acepto. Es más difícil de lo que suena. Puede ser muy frustrante, y todos, incluida su familia, la corrigen. Yo no lo hago. Soy una mejor persona gracias a esto. Creo que tengo más empatía por ella y por los demás en general. Ha sido un cambio de actitud, pasar de estar molesto, frustrado o condescendiente, a intentar ver el mundo desde sus ojos y entender la lucha que debe vivir. Claro que no digo estas cosas en voz alta. Por eso las escribo aquí. La amo más que nunca. Y bueno, cuéntame cómo te sientes después de escuchar todas estas historias dignas de una película. ¿Cuál de todas estas historias te pareció la más impactante? ¿Tienes un secreto que te llevarás a la tumba, pero que no te importa contar en internet?
Déjala en los comentarios. Si te gustó este viaje por lo ajeno, no olvides dejar tu like, suscribirte y no perderte el siguiente video, porque se vienen secretos todavía más locos. Nos vemos en la próxima.